Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí presentar al doctor Julio Pablo Comadira, en lo personal y en lo profesional, un referente para mí. Así que paso a leer brevemente sus antecedentes. Es abogado egresado con medalla de oro al mejor promedio, magíster en Derecho Administrativo, también con el premio al mejor promedio y un reconocimiento al mérito por su tesina final. Doctor en Derecho, calificado summa cum laude por unanimidad del tribunal, en los 3 casos de la Universidad Austral, y específicamente este último título obtenido recientemente gracias a su defensa de tesis doctoral. Es además diplomado en contratos públicos e infraestructura estatal. El doctor Julio Pablo Comadira es docente de Derecho Administrativo en carrera de abogacía en grado en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Católica de Salta. Y en posgrado en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Católica de Cuyo, la Nacional del Nordeste y en la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad. Además, es miembro titular del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tiene publicaciones y ha participado como expositor, tanto en el país como en el exterior. En el ámbito profesional, integra el estudio Comadira Abogados y se desempeña como consultor nacional e internacional y en arbitrajes internacionales. Muchas gracias, Pablo. Tenés la palabra. Simplemente quiero destacar, y perdón si me salgo de la formalidad, la disponibilidad de Julio Pablo, que incluso estaba a disposición para viajar a tener este encuentro con nosotros si la situación sanitaria lo permitía. Lamentablemente no fue posible, pero quería destacarlo. Muchas gracias. Perdón, antes de darle la palabra, doctor Comadira, disculpe, vía chat va a estar habilitado para que puedan hacer las preguntas después de la exposición del doctor Comadira, alrededor de media hora, 45 minutos. Por chat pueden hacer las preguntas o las consultas que quieran hacerle al doctor. Lo que sí vamos a pedir que por favor todos silencien sus micrófonos para respetar al expositor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Adriel por la presentación. La verdad que es una gran alegría encontrarte acá, casi como en otros ámbitos, desde hace ya varios años. Quiero agradecer al Foro de Abogados de San Juan, a su presidente, al doctor Gustavo Giacagli, por esta invitación, y también de manera muy particular al Instituto de Derecho Administrativo, a la doctora Celia Sánchez, a Celina Ramela, a Celina García, y a los demás colegas que integran el Instituto de Derecho Administrativo. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá hoy con ustedes, compartir estas ideas. Como dijo Adriel, bueno, lamentablemente no pude viajar para poder compartir con ustedes de manera presencial este encuentro, pero no sé, espero que no falte oportunidad. Pero muy contento, la verdad, de poder compartir algunas ideas e impresiones sobre este tema con ustedes. El tema que voy a tratar tiene que ver con la presunción de legitimidad del acto administrativo, la ejecutoriedad y la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo. Estuve armando y estructurando la exposición en 5 partes. En primer lugar, voy a hacer como una introducción a nuestro tema para tratar de ver cuál es la importancia que tiene. Luego, como segundo punto, me interesa detenerme en cuál es la naturaleza y el concepto de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo, no por una cuestión meramente teórica, sino porque vamos a ver que tiene consecuencias prácticas. Después, como tercer punto, vamos a ver los requisitos que se establecen hoy en el ámbito nacional para obtener la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo. Como cuarto punto, vamos a ver las oportunidades, es decir, en qué momento se puede plantear una medida cautelar que suspenda los efectos de un acto administrativo. Y por último, una conclusión, una breve reflexión final. Entonces, para iniciar, este es un tema de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo que tiene una importancia tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, porque me parece que es donde se ve
con mayor nitidez esa tensión en la que consiste el derecho administrativo como régimen exorbitante o como régimen administrativo, como lo quieran denominar, entre lo que son las prerrogativas de la administración pública, la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad, por un lado, y por el otro, la tutela judicial efectiva, y en particular, el derecho a la tutela cautelar efectiva. Por eso, desde el punto de vista teórico, es importante como modo de lograr ese equilibrio entre los derechos de los particulares, la tutela judicial efectiva y cautelar efectiva, y las prerrogativas de la administración, la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. Pero además es importante desde el punto de vista práctico, y esto lo sabemos los colegas que litigamos activamente, ya sea contra la administración y también defendiendo la administración pública. ¿Por qué? Porque por un lado es una realidad que el fuero contencioso administrativo o el contencioso administrativo en general se ha cautelarizado, en el sentido que cada vez adquiere una mayor relevancia la obtención o no de una medida cautelar. Es decir, sabemos que muchas veces la suerte de un pleito, de un conflicto, se juega con la medida cautelar. No son pocos los casos en los que los particulares deciden no iniciar un litigio o ver la forma de abandonarlo, si no obtuvieron la medida cautelar o le fue rechazada. Va a depender, por supuesto, si se la rechazaron también por falta de verosimilitud en el derecho, en cuyo caso es improbable iniciar un proceso posterior, o si simplemente es por falta de peligro en la demora. Entonces, para los particulares es importante en este sentido, ¿no? Porque se encuentra, y para los abogados del Estado también, se está cautelarizado. Y después también es importante conocer este régimen para los abogados de los particulares cuando se van a vincular en un conflicto con la administración pública, para defender los intereses frente a la administración pública. Pero también le interesa al abogado del Estado, para saber cómo defenderse frente a una pretensión cautelar de un particular, o bien incluso cuando es el propio Estado el que plantea en el contencioso una medida cautelar, por ejemplo, para suspender los efectos de un acto administrativo que la propia administración pública dictó. Bien, dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con cuál es el fundamento y la naturaleza jurídica de esta medida. Esto de indagar en el fundamento y en la naturaleza jurídica no es algo meramente teórico, académico o especulativo, sino que vamos a ver que tiene eminentes consecuencias prácticas en la realidad del contencioso. En cuanto al fundamento, lo tenemos que encontrar en la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? La tutela judicial efectiva es ese derecho que tienen todos los particulares para acudir a un tribunal de justicia, para que luego se desarrolle de una manera justa ese proceso, y tercero, para obtener una sentencia justa y que además pueda ser útil. Es decir, que en la tutela judicial efectiva aparecen tres momentos. Uno, para acceder al proceso. Segundo momento, durante el proceso, que tiene que ser un proceso justo. Y tercero, al momento en que se dicta la sentencia, que también tiene que ser una sentencia justa y que pueda ser útil, que se pueda ejecutar. La suspensión judicial de los efectos del acto administrativo se inserta precisamente en este tercer momento. ¿Por qué? Porque la suspensión judicial sirve para que pueda dictarse una sentencia útil, una sentencia eficaz. Por eso vamos a sostener que así las medidas cautelares en general y en particular la suspensión judicial de los efectos del acto se inserta en el tercer momento o en la tercera etapa de la tutela judicial efectiva. Por eso es posible hablar, además, del derecho a una tutela cautelar efectiva. El derecho a una tutela cautelar efectiva como derivación de la tutela judicial efectiva. Ese es el fundamento. Ahora, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Y acá vamos a ver las consecuencias prácticas de una u otra postura. La naturaleza jurídica que le atribuyamos tiene que ser coherente con el fundamento. Es decir, hay que reconocerle una naturaleza o una entidad que permita ser funcional a la tutela judicial efectiva o a la tutela cautelar efectiva. Por eso, vamos a ver que un encuadre erróneo de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo da lugar, en los hechos, a soluciones que son materialmente injustas, que dejan por fuera de la tutela judicial efectiva a situaciones que sin duda merecían esa tutela judicial efectiva,
o también, además de injustas, o ser contrarias a la tutela judicial efectiva, un encuadre equivocado de esta figura puede dar lugar a decisiones que carezcan de utilidad, es decir, que sean inútiles para la protección del derecho. En el marco del derecho privado, sabemos que básicamente hay una clasificación elemental en las cautelares que se habla de las medidas cautelar de no innovar y las medidas cautelar innovativas. Por eso nos llama la atención que en el derecho administrativo se haya intentado encajar, yo diría forzar, a la figura de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo en alguna de las figuras del derecho privado, como medida cautelar autónoma o como medida innovativa. Entonces, desde este punto de vista, hay autores en el derecho administrativo que entienden que la suspensión judicial de los efectos de un acto es una medida cautelar innovativa, porque se innova y se suspende un acto que tenía vigencia. Otros, en cambio, entienden que estamos frente a una medida cautelar de no innovar. Es decir, que lo que se persigue es que la administración pública no innove en una determinada realidad, una determinada situación. Y luego tenemos teorías intermedias. Hay algunos que dicen, bueno, que depende la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el profesor San Martino sostiene que para la autoridad pública, si la justicia declara la suspensión judicial de los efectos de un acto, tiene naturaleza innovativa, mientras que para el particular va a depender. Si la medida cautelar suspende un acto que ya está en ejecución, por ejemplo, levanta una clausura de un comercio, esa medida cautelar tiene naturaleza innovativa. Mientras que si esa medida cautelar procura evitar que se dicte un acto administrativo, por ejemplo, evitar que se declare la caducidad de una concesión de un bien del dominio público o de una concesión hidrocarburífera, ahí tiene naturaleza de no innovar. Algo parecido señala otro profesor, Kanda, pero él dice, bueno, para ver la naturaleza lo tenemos que tomar desde el punto de vista del particular. Y sigue en este punto a San Martín y dice, bueno, si ya se dictó el acto, tiene naturaleza innovativa, si no se dictó, tiene de no innovar. El problema, como antes adelantábamos, es que subsumir o intentar forzar o encajar a la suspensión judicial, que es propia y típica del derecho administrativo, es la medida cautelar por excelencia en el derecho administrativo, en las estructuras del derecho privado, generalmente pasa lo mismo cada vez que se hace lo mismo, que se adopta igual temperamento con institutos del derecho administrativo que se los quiere ver desde el derecho privado, da lugar a soluciones que, como dije, son injustas o eventualmente inútiles. Por ejemplo, si se la considera como una medida cautelar innovativa, la jurisprudencia de la Corte y todos los juzgados contenciosos y los fueros contenciosos entienden que para las medidas cautelares innovativas hay que adoptar un criterio más estricto, mucho más riguroso. Es decir, sostienen que las medidas cautelares innovativas, porque innovan, porque modifican una situación, exigen ser más estrictos o más rigurosos al momento de obtener la cautelar. Entonces, sobre esta base, como un principio así dogmático, dicen, teniendo en cuenta que hay que adoptar un criterio más estricto, más riguroso, no hacen lugar a una medida cautelar que procura reponer a un empleado o un funcionario en el puesto de trabajo que tenía y que había sido cesante, o no quieren suspender cautelarmente una rescisión de un contrato administrativo, o una revocación por oportunidad, o una anulación por ilegitimidad de un contrato administrativo, porque eso sería innovativo, o por ejemplo, si se dio de baja a un contratista de un registro de proveedores o de cualquier otro registro, en general, ¿no? Supongamos, no sé, una estación de servicio del registro de la Secretaría de Energía, dicen, bueno, como tiene carácter innovativo, como principio la rechazo. Y esto, como digo, da lugar a situaciones injustas. Pero también da lugar a situaciones injustas la medida cautelar concebida como de no innovar. ¿Por qué? Porque al empleado o funcionario que lo dejaron cesante, al contratista que le rescindieron el contrato, o
al proveedor que le dieron de baja del registro, no le alcanza simplemente con la suspensión del acto. Es decir, es insuficiente suspender el acto administrativo, porque va a requerir un plus, va a requerir que se suspenda ese acto y que se lo reincorpore en el puesto, que se permita continuar con la ejecución del contrato o que se lo reincorpore en el registro de proveedores. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que si se la ve como una medida cautelar innovativa, da lugar a injusticias porque por principio se la suele rechazar. Y si se la ve como una medida cautelar de no innovar, da lugar a situaciones que son inútiles porque no le reportan ningún beneficio al particular. No le alcanza con la mera suspensión del acto, tiene un plus. Por eso creo que habría que verla, y esta es la postura que sostengo, como lo que es decir, la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo es una medida cautelar típica, singular, propia del derecho administrativo, que como tal es insusceptible de ser encuadrada, encajada en alguna de los institutos o de las figuras o de las clasificaciones propias del derecho privado. Y en este sentido creo que la naturaleza está dada por constituir una nulidad, es decir, la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo es una nulidad temporal, atípica o impropia, como la quieran denominar. Temporal, atípica o impropia. Vieron que en el derecho administrativo, cuando no se sabe qué nombre ponerlo a algo, uno tira impropio y siempre queda bien. Por ejemplo, podemos hablar servicio público impropio, como hablaba Marinhoff, reclamo impropio, del que hablaba Linares para impugnar un acto de alcance general. Barra habla de alteridad impropia para las relaciones interadministrativas. Fernando Comadira, mi hermano, habla de acto administrativo impropio para el que declara la lesividad. Mi padre hablaba que la denuncia de legitimidad es un recurso impropio. Bueno, podemos hablar, si se quieren, de nulidad impropia, o si no, atípica o temporal. ¿Y por qué planteo que es una nulidad atípica o temporal? Primero, es una nulidad. Como tal, aplicando analógicamente los conceptos del derecho privado, analógicamente, podemos decir que es una nulidad porque va a ser una respuesta legal frente a un acto administrativo que tiene algún tipo de vicio y que por lo tanto se lo priva de sus efectos propios. La nulidad típica es cuando la privación de los efectos propios del acto, es decir, la nulidad típica es cuando la privación de los efectos propios del acto es definitiva. Esa es la nulidad. Es la sanción que el ordenamiento jurídico prevé por la cual se priva el acto de sus efectos propios. Esa es la nulidad. Ahora, cuando esa nulidad es temporaria, es cuando estamos frente a esta nulidad atípica, donde no hay una privación definitiva de los efectos. Y esto es lo que pasa con la suspensión. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro la suspensión, o el que declara la suspensión de los efectos del acto, lo que hace es una declaración de nulidad, con lo cual se retrotraen todos los efectos al momento del dictado del acto, al momento previo al dictado del acto, pero con carácter transitorio o temporal, hasta que se dicte la sentencia. Entonces, es una nulidad porque se retrotraen los efectos al momento anterior al dictado del acto. Y es temporal porque eso va a tener vigencia hasta que se dicte la sentencia. Si la sentencia declara la nulidad, ya la privación va a ser definitiva. Si levanta la nulidad, ahí cesan los efectos. ¿Cómo juega esto en los ejemplos que veíamos? En el caso del empleado o el funcionario que fue declarado cesante o exonerado. Bueno, si yo le digo que es una nulidad temporaria, voy a retrotraer los efectos al momento anterior al dictado del acto de cesantía o exoneración, con lo cual el empleado tiene que volver a prestar sus funciones. Lo mismo con el contratista al que la rescindieron. Si planteo que hay una nulidad que retrotrae los efectos al momento anterior al dictado del acto de rescisión, el contratista va a poder continuar con la ejecución del contrato. Y lo mismo con el que está, con el proveedor que se registra en un registro y lo dan de baja. Si declara una nulidad que tiene efectos retroactivos, va a poder incorporarse o va a haber que reincorporarlo en el registro. Por eso creo que no es innovativa, lo cual da lugar a injusticias, por este principio que se la suele rechazar, pero tampoco es de no innovar, porque tiene utilidad. Y por eso creo que es una nulidad, tiene utilidad, por eso creo que es una nulidad temporal,
atípica o impropia. Dicho esto, entonces, ya sabemos cuál es el fundamento, sabemos cuál es la naturaleza. ¿Cuáles son los requisitos para obtener hoy en el ámbito federal la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo? A nivel federal, antes no teníamos una ley de medidas cautelares. Entonces estaba una discusión. Cuando quiero plantear la suspensión judicial de los efectos del acto, ¿qué requisitos antes, no, tenía que aplicar para obtener la suspensión judicial? Algunos autores sostenían que para obtener la suspensión judicial de los efectos del acto, tenía que aplicar el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es igual a la Ley de Procedimientos de San Juan. Tenía que aplicar el artículo 12. Entonces decían, voy a poder obtener la suspensión judicial, ¿sí? Como dice el 12 de la ley local, alego fundamento una nulidad absoluta, demuestro perjuicios graves para el particular, o razones de interés público. Cualquiera de los tres supuestos, alegación fundada de una nulidad, perjuicios graves para el interesado, o razones de interés público, indistintamente habilitaban, según esta teoría, la suspensión judicial de los efectos del acto. Otra teoría sostenía que había que aplicar el artículo 230, que es, siempre volviendo del Código Procesal, ¿no? Que es el de la medida cautelar de no innovar. Entonces, tenía que demostrar verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, se le agregaba la no afectación del interés público por una creación pretoriana jurisprudencial, y para trabar la medida cautelar, la contracautela. No como requisito de procedencia la cautelar, sino como contracautela, como requisito para la traba. Este era más estricto, este criterio, porque requería tres cosas simultáneas: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no afectación del interés público. Este era el criterio que de manera mayoritaria se sostenía en el Foro Contencioso Administrativo Federal, las tres cosas juntas. Y después había una tercera teoría intermedia que decía, mientras estemos durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, se aplica el artículo 12. Es decir, si yo pedí la suspensión en sede administrativa y no me la concedieron, voy a ir a la justicia y voy a exigir la suspensión en los términos del artículo 12, con cualquiera de los tres casos que recién mencionamos. Si ya agoté la vía, como puedo ir a la justicia, voy a aplicar el artículo 230. Esta última era la posición que a mí me convencía. Bueno, pero ahora estamos en la ley de medidas cautelares. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley de medidas cautelares actual en el ámbito federal? El primer requisito es acreditar un perjuicio irreparable. Antes de la ley, la jurisprudencia a veces hablaba de perjuicio irreparable, otras hablaba de un perjuicio grave, de difícil reparación ulterior, otras veces decía perjuicio de cierta entidad. Lo cierto es que la ley, como toda la ley en general, adoptó el criterio más estricto de todos y exige un peligro irreparable. ¿Cuándo el perjuicio es irreparable? Bueno, se sostiene que es irreparable cuando no puedo restablecer in natura, es decir, en especie, el derecho que ha sido vulnerado. En ese sentido es irreparable. Claro, esta exigencia de la irreparabilidad es bastante estricto, sobre todo, como lo interpretaban y lo siguen interpretando algunos fallos, en materia patrimonial, porque en materia patrimonial, en principio, siempre se puede restablecer in natura el perjuicio causado a través de una indemnización. Y peor todavía, que puede haber algún fallo también que lo sigue manteniendo, cuando se asociaba esta idea de la irreparabilidad del perjuicio, que se decía en materia patrimonial no es irreparable, con un dogma que en nuestro derecho claramente no rige, pero se sigue planteando, que el fisco se presume solvente. Entonces, después de los default que tuvimos y todas las leyes de consolidación, plantear que el fisco se presume solvente no es muy real. Entonces, con este criterio da lugar en muchas ocasiones a que se rechacen cautelares en cuestiones patrimoniales. Pero más allá de esto, que es sumamente estricto, para la ley el elemento central es el peligro en la demora.
se dice uno de los autores que la redactó, que es la clave de bóveda de la ley de medidas cautelares y del régimen cautelar en general. Yo sigo un criterio opuesto al de la ley y a esta doctrina de pensamiento. Porque yo creo que el elemento fundamental, central o medular en todo el régimen cautelar, en el contencioso administrativo, es la verosimilitud del derecho. Es decir, entiendo que la verosimilitud del derecho en el campo contencioso administrativo adquiere una relevancia fundamental, muy por encima del peligro en la demora. ¿Por qué? La verosimilitud del derecho en el contencioso administrativo se vincula con el principio de juridicidad, que no ocurre así en el campo del derecho privado. En el contencioso administrativo, fundamentalmente de lo que se trata es de restablecer el imperio de la juridicidad. Por supuesto, para darle tutela a los derechos de los particulares. Es decir, en el contencioso, lo que se procura, y también en materia cautelar, es el restablecimiento inmediato de la juridicidad vulnerada por el acto administrativo. Y la verosimilitud del derecho, como vamos a ver, hay que asociarla a la ilegitimidad del acto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, en el contencioso, ¿no? Siempre estoy hablando del contencioso, no del derecho privado. ¿Por qué en el campo del derecho público, tengo que soportar un daño, por leve que sea? ¿Por qué tengo que soportar un daño, por leve que sea, si el acto prima facie carece de presunción de legitimidad? Es decir, en un Estado de Derecho y en el contencioso donde se busca restablecer la juridicidad, ¿por qué voy a tener que soportar un daño, por más que sea leve, si el acto carece de prima facie, carece de presunción de legitimidad? Yo creo que no hay fundamento alguno en el Estado de Derecho para que yo tenga que soportar un daño, por leve que sea, si el acto carece de presunción de legitimidad en el marco de un Estado de Derecho. Por lo tanto, creo que el requisito fundamental es el de la verosimilitud del derecho, no el peligro en la demora. Hay algunos fallos que sostuvieron esta teoría, y hay algunos actores españoles que también, pero no es igual aclaro, no es el que rige en la actualidad, ¿no? Hoy la ley, primero que nada, peligro en la demora, y después verosimilitud del derecho. Yo lo hubiese escrito al revés, la ley. Entonces, primer requisito, perjuicio irreparable. Segundo, verosimilitud del derecho. Acá la ley introduce una distinción que había sido planteada en doctrina por el profesor San Martino, y la ley expresamente distingue entre la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad, como dos requisitos distintos. Verosimilitud del derecho y verosimilitud de la ilegitimidad. Y entonces dice, primero tengo que acreditar la verosimilitud del derecho. La verosimilitud del derecho, según la doctrina que inspiró la ley, se vincula con la posibilidad o la probabilidad de que el derecho exista, Voy a leer textual lo que plantea la doctrina. Dice que la verosimilitud del derecho en el ámbito cautelar supone demostrar que se es portador o beneficiario de una relación sustancial de disponibilidad o utilidad sobre bienes jurídicos en litigio y posibilidad razonable de que sea reconocido. Entonces hay que ser portador o beneficiario de una relación sustancial de disponibilidad o utilidad sobre bienes jurídicos en litigio y posibilidades razonables de que sea reconocido. Es decir, tendría que parecer que soy titular del derecho que invoco. Y por el otro lado, como tercer requisito, exigen la verosimilitud de la ilegitimidad del acto, lo cual supone demostrar que hay indicios serios y graves o razonables y convincentes de que el acto prima facie es ilegítimo. Personalmente no comparto esta distinción entre verosimilitud de la ilegitimidad y la verosimilitud del derecho. Primero porque me parece bastante difícil de distinguirlo en muchos casos en la práctica. Segundo, porque así como está planteada la verosimilitud del derecho, como se plantea en la ley, es decir, esta idea de que tendría que demostrar que el derecho
que existe el derecho que invoco, se confunde con la legitimación para ser parte en el proceso. Es decir, hace la legitimación, no a uno de los requisitos de las cautelares. Y tercero, por lo que decíamos antes, en el contencioso administrativo, si lo que interesa es el restablecimiento de la juridicidad para la tutela de los derechos, hay que entender que se debe asociar la verosimilitud del derecho con la ilegitimidad del acto administrativo. Es decir, la verosimilitud del derecho en el contencioso administrativo va a estar acreditada cuando pueda demostrar razonablemente que el acto carece de presunción de legitimidad. Entonces, en el contencioso habría que demostrar la verosimilitud del derecho asociada a la ilegitimidad del acto. Y mi derecho va a ser verosímil en tanto y en cuanto pueda demostrar que el acto prima facie carece de presunción de legitimidad. Es decir, que tiene un vicio que hace caer la presunción de legitimidad. ¿Qué pasa en la práctica? La realidad es que en el fuero contencioso administrativo no se toma la distinción entre verosimilitud del derecho y verosimilitud de la ilegitimidad. Francamente, se ignora la disposición de la ley y los jueces de primera instancia y de cámara, y en general en los fueros que intervienen contra el Estado, hablan de verosimilitud del derecho. Encontré en los últimos 8 o 9 años algún fallo que hace la distinción, pero es sumamente excepcional, y después todos hablan de verosimilitud del derecho, y nada más, y en el sentido que lo estoy diciendo, ¿no? Que me parece que es el correcto. Como cuarto requisito, además del perjuicio irreparable, verosimilitud del derecho, verosimilitud de la legitimidad, que en el fondo es uno, está la no afectación del interés público. Este requisito, como planteábamos hace un rato, ya era exigido por la jurisprudencia de la Corte y también por los tribunales inferiores. ¿Qué quiere decir que nos afecta el interés público? Significa que se podría rechazar una medida cautelar que suspende los efectos del acto si se demuestra que esa suspensión, y así lo tenemos que entender, me parece, afecta de manera grave un interés público sustancial o primario. Es decir, no cualquier afectación del interés público obsta a que se suspendan los efectos de un acto administrativo. No es cualquier afectación, sino que tiene que afectarse un interés público primario y no secundario, es decir, un interés público primario, sustancial o importante. Y además, esa afectación tiene que ser grave. Entonces, no cualquier interés público, sino un interés público primario, como puede ser la vigencia de la juridicidad, y de manera grave. Un interés público secundario se suele decir que es el que se vincula con la organización administrativa o el aparato burocrático de la administración pública. Entonces, afectación grave en un interés público primario o sustancial. El quinto requisito de la ley es que la cautelar, en este caso suspensiva de los efectos del acto, no tiene que producir efectos jurídicos irreversibles o irreparables. ¿Qué significa esto que no tiene que producir efectos jurídicos irreversibles o irreparables? Primero, esto no quiere decir que estén prohibidas las medidas cautelares autosatisfactivas, como he visto que plantean varios autores. No, la ley de medidas cautelares no prohíbe las medidas cautelares autosatisfactivas. ¿Qué son las autosatisfactivas? Las autosatisfactivas son aquellas que resuelven de manera definitiva el fondo de la cuestión y que no hacen que sea necesario seguir un proceso posterior. Eso no está prohibido, lo que pasa es que tiene sus requisitos distintos de las medidas cautelares. Lo que busca la ley en este punto es que no obtenga con la medida cautelar aquello que sea, que haga al fondo de la cuestión, al fondo del proceso. Es decir, que no pierda interés en el proceso porque obtuve una cautelar. Esto pasa muchas veces. Se obtiene la cautelar y como con la cautelar obtengo aquello que era objeto del fondo, perdí interés en el proceso. Eso es lo que se busca evitar. Y por último hay un requisito específico para las que son las medidas cautelares autónomas, que ahora vamos a ver, que es que en la medida cautelar autónoma, que es la que se plantea estando en trámite en la vía administrativa, enseguida me voy a detener en ella,
hay que pedir previamente la suspensión del acto en sede administrativa. Es decir, de acuerdo con la ley actual, antes de pedir la suspensión judicial de los efectos del acto, tengo que haber pedido la suspensión en sede administrativa. Y si en sede administrativa no me responden en 5 días, o bien me rechazan la suspensión, podría plantear la suspensión en sede judicial. Esto rige únicamente para la cautelar autónoma, esto es importante, solo para la autónoma, es decir, cuando estoy con el trámite de la vía administrativa. Muchos autores han planteado que esto es inconstitucional. Yo creo que en sí mismo no es inconstitucional porque tiene cierta lógica que si está en trámite el procedimiento administrativo, pida primero la suspensión en sede administrativa y luego en instancia judicial. Si no creo que sea en sí mismo inconstitucional y tiene cierta lógica. De todos modos, lo mismo pasa en otras jurisdicciones donde se exige este pedido previo en sede administrativa. La verdad que en la práctica y en los hechos no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque los 5 días tienen que haber transcurrido antes de que el juez esté en condiciones de fallar. Es decir, al momento en que el juez puede dictar la medida cautelar, tienen que haber transcurrido 5 días sin que la administración se hubiese pronunciado. No es que los 5 días tienen que haber corrido antes de que presente la cautelar, sino que tienen que haber corrido antes de que el juez resuelva la cautelar. Y la realidad, por lo menos en el contencioso federal y en el contencioso de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, y en algunos federales del interior del país que me ha tocado litigar, la realidad es que cuando yo presento la cautelar, con mucha suerte, al día siguiente o eventualmente el mismo día, me asignan el juzgado. Con mucha suerte, el segundo día el juzgado me saca el primer proveído, que dice pásese al fiscal. Con muchísima suerte, al día siguiente paso al fiscal. Ya estoy en 3 días. Si el fiscal es de los más rápidos que hay, con suerte, muy difícil, pero con suerte me saca dictamen sobre la competencia el mismo día. Ya van 4 días. Y vuelve al juzgado. Con suerte, el juzgado saca un proveído teniendo presente lo que dictaminó el fiscal. Es decir, que es casi imposible, en un caso me pasó nada más que obtuve una cautelar más rápido, obtener una cautelar o que el juez esté en condiciones de fallar antes de los 5 días de que se hubiese presentado la medida cautelar. Por eso la verdad que en los hechos no tiene una mayor trascendencia ni ha generado situaciones de denegación de justicia. Bueno, hasta acá los requisitos entonces. Vimos en la introducción cuál es el concepto y la naturaleza y los requisitos. Ahora, cuarto punto. ¿Cuáles son las oportunidades procesales o los momentos en que se puede plantear una medida cautelar para suspender los efectos del acto administrativo? Básicamente hay 3 oportunidades o 3 momentos. La primera, o el primer momento, es a través de la medida cautelar autónoma, que es durante el trámite de la vía administrativa. Durante el trámite de la vía administrativa. La segunda oportunidad es a través de la medida cautelar anticipada. Medida cautelar anticipada, que es la que se presenta luego de concluido el trámite administrativo y antes de la interposición de la demanda. Y el tercer momento, o la tercera oportunidad, es con la medida cautelar accesoria, que es junto con la demanda o durante el trámite del proceso. Entonces hay 3 momentos. Lo puedo hacer durante el trámite de la vía administrativa, medida cautelar autónoma, una vez concluido el trámite administrativo y antes de la presentación de la demanda, medida cautelar anticipada, o luego de la presentación de la demanda, o con la demanda, medida cautelar accesoria. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Voy a mencionar 6 puntos básicos de cada uno, ¿no? De manera rápida. Vamos con la medida cautelar autónoma. Primero, ¿cuál es el objeto de la medida cautelar autónoma? La medida cautelar autónoma tiene por objeto que se suspendan los efectos del acto administrativo hasta tanto se resuelva el recurso administrativo obligatorio para agotar la vía, o bien el recurso administrativo
que sea optativo y procedente. Entonces, la medida cautelar autónoma tiene por objeto obtener la suspensión de los efectos del acto hasta tanto se resuelva el recurso que es obligatorio para agotar la vía, o bien un recurso que hubiere presentado que sea optativo y procedente. Por ejemplo, si presenté un recurso de alzada contra un ente descentralizado, es optativo. Puedo plantear una medida cautelar autónoma atada al recurso de alzada, que es optativo y es procedente. Primer punto, entonces ese es el objeto. Segundo punto, de la medida cautelar autónoma, dijimos, tengo que hacer el pedido previo en sede administrativa. Y acá una particularidad que quisiera agregar. La ley no prevé excepciones a este pedido previo en sede administrativa. Creo que acá pecó por exigente la ley y tendríamos que admitir excepciones a tener que pedir o tener que formular el pedido previo en sede administrativa. Que van a ser las excepciones que están, se dice en el artículo 2, se dicen las del artículo 2, inciso 2, del 2.2, que ahora las voy a mencionar, ¿no? Que es cuando haya en juego un derecho alimentario, un derecho a la salud, la vida digna o sectores vulnerables. Ahora lo vamos a ver. Entonces el objeto, el pedido previo en sede administrativa. Tercer punto importante del régimen jurídico de la cautelar autónoma. Una vez que la presenté, el juez, previo a resolver, tiene que pedirle un informe a la administración pública para que se pronuncie sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la cautelar, condiciones de admisibilidad y procedencia de la cautelar, y sobre el interés público involucrado. Entonces, antes de resolver, se le corre un traslado a la administración para que informe sobre o para que se pronuncie sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia y sobre el interés público involucrado. Muchos autores plantean que esto es inconstitucional, porque sostienen que afecta la naturaleza inaudita parte de las medidas cautelares. Lo cierto es que este razonamiento puede darse en el campo del derecho privado, pero en el campo del derecho público no hay una esencia o una naturaleza de las cautelares que tenga que ser necesariamente inaudita parte. Puede, por razones de interés público, darse un pequeño traslado a la administración pública. Esta es una práctica que ya estaba desde antes en el contencioso, que se le da un pequeño traslado o incluso se pedían los expedientes administrativos, lo cual tiene cierta lógica. Por eso yo no creo que en sí mismo sea inconstitucional. Igualmente la ley prevé algunas excepciones y sostiene, recién las mencionábamos, que no hay que pedir el informe previo en un artículo que es fundamental en la ley. Yo le diría que es el núcleo de toda la ley de cautelares y se proyecta al derecho administrativo. Cuando está en juego un derecho de naturaleza alimentaria, cuando está en juego el derecho a la salud, cuando está en juego la vida digna, dice la ley conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema que la Convención no dice nada sobre la vida digna, por eso hay que ver la jurisprudencia, y cuando estén en juego sectores vulnerables. ¿Qué son sectores vulnerables? La Corte dijo que son sectores vulnerables los ancianos, los discapacitados, las mujeres, en algunos casos los discriminados, entre otros. De cualquier manera, también la ley tiene otra figura que no está muy bien regulada, que es la de la medida cautelar interina, que es la que se va a plantear, o precautelar, le dicen algunos, que es la que se va a plantear junto con la medida cautelar y que tendría efectos y tendría vigencia hasta que la administración conteste el informe. Es decir, como una forma de proteger al particular hasta tanto la administración pública responda al informe dentro del plazo de 5 días, el juez puede disponer una medida cautelar interina, que debería tener vigencia desde que planteó la cautelar hasta que se resuelve la cautelar, durante el trámite del informe previo a la administración pública. El problema es que la ley acá es sumamente exigente y dice que únicamente procede cuando concurran, dice, circunstancias graves, objetivamente impostergables. Para mí es demasiado estricta. Habría que morigerarla. Entonces, objeto, pedido previo,
de suspensión en sede administrativa e informe previo. Cuarto punto, ¿hasta cuándo tiene vigencia la cautelar autónoma? La cautelar autónoma va a tener vigencia hasta los 10 días posteriores al acto que resuelve el recurso o reclamo obligatorio u optativo. Si va a tener vigencia hasta tanto se resuelve el recurso, hasta los 10 días posteriores que se resuelve el recurso o reclamo. ¿Cómo se impugnan las medidas cautelares? Quinto punto, ¿cómo se impugnan las medidas cautelares o el rechazo de las medidas cautelares? Bueno, acá aplica el régimen general, mediante revocatoria, dentro de los 3 días que tengo que apelar y fundar, o mediante apelación. Tengo 5 días para interponer, y una vez que me lo conceden, 5 días para fundar. Entonces, 3 días para revocatoria, que puede ir con apelación en subsidio, o directamente apelación, 5 días para interponer, 5 días después para fundar. Y el sexto punto, dentro del régimen de las cautelares autónomas, es una disposición que está en la ley que sostiene que los recursos contra medidas cautelares que hubiesen suspendido una ley o un reglamento de igual jerarquía, que hubiesen suspendido, supongamos, un decreto de necesidad de urgencia o un reglamento delegado, pensemos el reglamento de necesidad de urgencia de las clases que dictó el gobierno, el recurso que se interpone contra la ley o el reglamento delegado o de necesidad de urgencia tiene efecto suspensivo, es decir, hace caer la cautelar. Esta disposición, francamente, creo que es inconstitucional. Hay unanimidad en la doctrina, bueno, prácticamente es unánime la doctrina sosteniendo que es inconstitucional, y hay una disposición muy parecida en la ley de amparo que también otorgaba efecto suspensivo a la medida cautelar, el recurso, ¿no?, contra la medida cautelar suspensiva de los efectos del acto administrativo. E invariablemente la jurisprudencia, refiriéndose a la ley de amparo, la declaró inconstitucional, esta apelación con efecto suspensivo. Estoy seguro que va a pasar lo mismo con la ley de cautelares. Es decir, la jurisprudencia va a declarar la inconstitucionalidad, y creo que lo es, del efecto suspensivo contra la cautelar que suspende un DNU, un delegado, o bien una ley. Esta es la autónoma. Luego teníamos la medida cautelar anticipada, que el objeto, recordemos, es la que se presenta una vez concluido el trámite administrativo y antes de la interposición de la demanda. Eso en cuanto al objeto, siguiendo el esquema que utilizamos ahora para la autónoma. Segundo punto, ¿qué pasa con el pedido previo de suspensión en sede administrativa? No es necesario. Insisto, el pedido previo de suspensión solo es exigible para la autónoma. Tercer punto del régimen, hay que pedir el informe previo. El juez tiene que pedir el informe previo antes de resolver. Rige lo mismo que vimos antes, igual. Cuarto punto, uno polémico. ¿Qué vigencia tiene la medida cautelar? La autónoma dijimos que va a regir hasta tanto se resuelva el recurso, ¿no?, los 10 días posteriores. La anticipada, esta que estamos viendo, la ley dice que el juez, bajo pena de nulidad, tiene que fijar un plazo no superior a los de vigencia, no superior a los 6 meses para el proceso ordinario, o de 3 meses para el sumarísimo o el amparo. Es decir, tiene que poner una vigencia. La doctrina en general planteó que es inconstitucional, no de manera unánime, pero en general muchos plantean que es inconstitucional. Otro sector de la doctrina, y comparto con estas conclusiones, sostiene que puede que no sea inconstitucional si se aceptan las prórrogas indefinidas. Es decir, si yo puedo cada 6 meses pedir una prórroga y de manera indefinida. ¿Y por qué digo de manera indefinida? Porque cuando se defendió la ley en el Congreso, el Poder Ejecutivo dijo, no se puede prorrogar por una vez. Si es así, que solo se puede prorrogar por una vez, es inconstitucional. Si puede prorrogarse indefinidamente, podemos aceptarlo. Lo que no puede pasar es que caduque la cautelar y me quede sin protección durante el trámite del proceso. ¿Por qué? Porque acá sí hay un problema conceptual, y si se quiere de naturaleza. La cautelar, en general, y también la suspensión judicial, no es accesoria de la instancia, no accede a una instancia, y mucho menos a un plazo dentro de la instancia. La cautelar es accesoria del proceso.
y esto es importante, accede al proceso. Por eso la cautelar tiene que tener vigencia hasta que recaiga sentencia firme, ni siquiera definitiva, sentencia firme. Entonces, si accede al proceso y tendría que tener vigencia hasta que haya sentencia firme, con mucha mayor razón no puede tener vigencia durante un plazo, durante una instancia y muchísimo menos durante un plazo, porque eso afecta a la tutela judicial efectiva. En la práctica, lo que ocurre es que se otorgan medidas cautelares, se pone el plazo de 6 y de 3 meses, y después los jueces las van prorrogando. He tenido cautelares que ya me las han prorrogado por 4 veces, es decir, 6 por 4, 24, que llevan 2 años prorrogadas. ¿Por qué se le puso un plazo? La ley establece un plazo. Se toma como antecedente la causa Clarín, el caso Clarín, donde la Corte le puso un plazo de vigencia a la medida cautelar. Claro, la ley puso 6 meses, y la Corte en la causa Clarín puso 36 meses, 3 años de vigencia. Y además, cuando estaba por caducar el plazo, la Cámara lo prorrogó y la Corte aceptó la prórroga. Es decir, nada que ver los 6 meses con los 36 meses de la sentencia de la Corte prorrogados. ¿Cuál es el fundamento? Que puede haber un abuso de la tutela cautelar. Es cierto, puede haber un abuso de la tutela cautelar. No son pocos los casos en los que el particular obtiene la medida cautelar, se sienta sobre la medida cautelar y lo único que hace es impulsar el proceso al filo de la caducidad. Total, como ya obtuvo la medida cautelar, no tiene ningún interés en avanzar y entonces va pateando, bueno, no es muy técnica la expresión, ¿no? Pero va pateando el proceso a través de sucesivos impulsos al filo de la caducidad. Eso ha pasado. Pero la respuesta no tiene que ser acotemos al plazo de vigencia de la cautelar. En todo caso, acotemos el plazo de caducidad de instancia. Se podría poner, una vez que el particular obtiene la cautelar, el plazo de caducidad, en vez de ser 6 meses en primera instancia, baja a 3. Y ahí no hay ninguna duda que el particular va a instar el proceso. Eso en cuanto a la vigencia. Quinto punto, para seguir simétricamente el esquema anterior, los recursos contra la anticipada. Igual, revocatoria con apelación en subsidio o apelación. Sexto punto, pasa lo mismo con la cautelar que suspende los efectos de una ley o un DNU o un delegado. La ley prevé el efecto suspensivo, yo creo que eso es inconstitucional. Terminamos con la anticipada, vimos la autónoma, ahora nos queda, que es muy similar a la anterior, la accesoria. La medida cautelar accesoria, dijimos, tiene por objeto suspender los efectos del acto administrativo hasta tanto se dicte sentencia firme. Es discutible lo de firme, pero yo creo que es hasta que haya sentencia firme. Como segundo punto, no es necesario pedir la suspensión previa en sede administrativa, igual que la anticipada. Tercero, hay que pedir el informe previo antes de resolver la cautelar. Cuarto, el juez tiene que fijarle la vigencia de 6 meses en el ordinario o 3 meses en el amparo y el sumarísimo. Como quinto punto, el régimen recursivo es igual que en la autónoma y en la anticipada, y pasa lo mismo como sexto punto con la apelación de la medida cautelar. La medida cautelar, en este caso estamos hablando de la accesoria que suspende un DNU, un delegado o una ley. Bueno, en resumen entonces, vimos la importancia del tema, vimos el fundamento de la suspensión judicial, que es la tutela judicial efectiva, y cautelar efectiva, vimos la naturaleza, que es una nulidad típica, temporal impropia, vimos los requisitos, antes de la ley y ahora es perjuicio irreparable, verosimilitud del derecho, verosimilitud de la ilegitimidad. Estos últimos dos se suelen dar en uno solo en la práctica, y creo que es el criterio correcto. No afectación del interés público, que no se produzcan efectos jurídicos irreversibles, y en la autónoma, pedir la suspensión previa en sede administrativa. Y después vimos las oportunidades, como medida cautelar autónoma, es decir, durante el trámite de la instancia administrativa, como medida cautelar anticipada, una vez que terminé con la instancia y antes de presentar la demanda, y como accesoria, que la planteo juntamente con la demanda o luego durante el trámite del proceso. Concluyo entonces con una reflexión. Comencé diciendo que este
tema es importante desde el punto de vista teórico porque es donde se palpita, quizás en una de sus máximas expresiones, esta tensión, ¿no?, entre las prerrogativas de la administración pública, presunción de legitimidad y ejecutoriedad, y por el otro las garantías de los particulares, tutela administrativa efectiva y tutela judicial efectiva. Como todo en el derecho administrativo, creo que hace falta de un equilibrio. Hace falta de un equilibrio que va a suponer tener en cuenta que esas prerrogativas de la administración pública tienen que estar al servicio de los particulares, es decir, si hay prerrogativas, si hay poder, es para servir al particular, hay que tener una visión servicial del poder, y por el otro lado, concebir a las garantías y a los derechos de los particulares desde una concepción solidaria, y no meramente individualista o egoísta que atomice la realidad social. Y eso hay que lograrlo en todos los ámbitos y también en el ámbito del contencioso administrativo y del contencioso cautelar. Por eso no podemos decir que toda la ley es inconstitucional, como plantean algunos autores, pero tampoco podemos dejar de hacer una reflexión crítica y planteando en algunos casos la inconstitucionalidad de una ley, de la ley en algunas reglamentaciones. Creo en definitiva que va a ser la justicia la que va a poder lograr ese equilibrio que en algunos casos ha perdido la ley. Con esto terminé, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vos, Elia. Ariel. Bien. Sí, doctor, la primera pregunta es, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué alternativa a la irreparabilidad cabría como requisito para conceder la cautelar? Bueno, yo creo que, primero parto de la base que el daño, el peligro en la demora o el perjuicio es un elemento secundario, ¿no? Porque sostengo que, siguiendo a mi padre, a Covielo, a Tawil y a algunos autores españoles, creo que el requisito importante es la verosimilitud del derecho. Pero si no, creo que simplemente hay que hablar de un perjuicio de cierta entidad. Nada más que eso, no hablar de la irreparabilidad del perjuicio. Si se quiere hablar de un perjuicio grave o de cierta entidad, nada más, y hay fallos que adoptan este criterio. Perfecto. La segunda pregunta es, en el marco de un contrato administrativo, si la empresa proveedora está concursada, ¿cómo operaría esta medida cautelar conforme a la naturaleza que usted define? Bueno, ahí hay que ver si, no sé a qué apunta, si después el que la planteó quiere pedir la palabra y aclarármelo, pero no sé si está pensando en que en el pliego de bases y condiciones o en el contrato diga que la presentación en concurso da lugar a la rescisión del contrato. Si ese fuera el caso, lo que habría que hacer es plantear una cautelar, habría que justificarlo, ¿no?, para decir que se deje sin efecto la caducidad del contrato como consecuencia de la presentación en el concurso. Hay que ver concretamente cómo está planteada esa cláusula en el contrato, porque en algunos supuestos opera de manera automática la presentación en concurso. En otros supuestos es discrecional. Generalmente lo que es automático es cuando quiebra. Bueno, es claro que la quiebra automáticamente supone la caducidad del contrato, es como que fallezca la persona. Bien, perfecto. Sí. No, justamente en materia de concurso, básicamente, aun cuando los pliegos normalmente establecen como una causal para rescindir el contrato por culpa de la contratista o la proveedora, normalmente en los procesos, cuando las empresas atraviesan procesos concursales, los contratos del Estado siempre son tenidos muy en cuenta dentro de la masa concursal. Claro. Entonces, se advierte una especial atención por parte de los acreedores, de la sindicatura y de los jueces en lo que vaya a suceder con esos contratos. Es un poco, quizás en la práctica, que yo he tenido escasas, pero bueno, me ha llamado poderosamente la atención que no está muy definido y no es muy nítido hasta dónde puede llegar
quizás el juez concursal y hasta dónde puede acudirse a este tipo de medidas cautelares para evitar que el Estado pueda llegar a rescindir el contrato. Porque la verdad que en la práctica no siempre es tan pura y tan prolija como en la teoría, como usted lo dijo. O sea, siempre usted ha hecho hincapié básicamente en lo efectivo y en lo práctico y en lo real. Pero bueno, nada, usted me ha contestado la pregunta para... Hay que ver cómo está planteada la caducidad, y ahí puede entrar, por culpa del contratista, ¿no? Ahí puede entrar a jugar de manera fuerte el interés público en la continuación del contrato, en la continuidad del contrato. A mí me pasó una vez en la práctica nada más, que yo en ese caso estaba asesorando a una provincia, y la empresa se concursó, queríamos declarar la caducidad, declaramos la caducidad y en primera instancia dictaron una cautelar suspendiendo la caducidad. Y la Cámara la revocó, porque ahí creo que el que tiene, cuando apelamos después la Cámara dio vuelta, ¿no? Porque si no hay interés público comprometido y se da una causal de extinción del contrato, que en algunos casos, como digo, es automática, ¿no? No siempre el concurso, la presentación en concurso es automático, depende el pliego. He visto que en algunos casos es automático y en otros casos no. Durante la época de la emergencia, en el 2001, 2002, 2003, era generalmente la causal automática de extinción del contrato. Pero después salió un decreto que dijo, no, no es causal, y se suspendieron todas las extinciones de los contratos administrativos como consecuencia del concurso. Creo que habrá que ver cada caso y el interés público que pueda haber en ese caso en la continuación o no del contrato. Porque tampoco le puedo, ni a la administración pública, exigir que continúe con un contrato administrativo por el mero interés de los acreedores, si ya no hay interés público en la continuación de ese contrato, y menos que lo lleve adelante una empresa fallida. O no todavía fallida, sino una empresa concursada. No sé si Celia, si le respondí, doctora. Sí, gracias. Gracias. Bien. La otra pregunta es, en razón de lo que dice solamente el requisito cuarto, que afecta el interés público, ¿cómo hace el particular afectado para interponer una cautelar? Claro. Hoy por hoy, la ley y la jurisprudencia exigen que estén todos los requisitos, ¿no? Peligro en la demora, verosimilitud del derecho y no afectación del interés público. Bien. Ahora, si solo aplicáramos el artículo 12 de la ley local o de la ley nacional, sería cualquiera de los tres, sería por razones de interés público, y ahora voy a responder la pregunta, por razones de interés público, por alegación fundada de una nulidad absoluta o por juicios graves. El particular, y esto es importante, el interés público, y así lo entiende la jurisprudencia en general, sobre todo la doctrina española, ¿no? Bueno, en Argentina también. El interés público no solo juega en contra de la concesión de una medida cautelar, sino que el interés público también puede jugar a favor de la concesión de la medida cautelar. Es decir, el interés público no es solo un límite para conceder una medida cautelar, sino que también puede ser un motivo para otorgar la medida. Por ejemplo, hay varios casos en los que se tiene en cuenta la fuente de trabajo como un interés público comprometido. Entonces, dice, para evitar que cierre una empresa y se queden sin trabajo 80, 100, 1000 trabajadores, se otorga la medida cautelar, teniendo en cuenta el interés público en la continuación de la mano de obra de los trabajadores. Por eso el particular también puede invocar a su favor el interés público, por un lado. Y por el otro también lo puede invocar cuando, y ya termino, sería cuando dice Gordillo, y tiene razón, que hay un interés público comprometido en restablecer la juridicidad. Y lo puede invocar el particular, porque si no se restablece, se genera también responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Entonces hay un interés público en que se levante o se suspenda el acto ilegítimo para evitar responsabilidad del Estado. Perfecto. La otra pregunta es, si bien considera correcto el establecer un plazo de vigencia a la cautelar, ¿el levantamiento de la misma no debería depender del estado demandado? Es decir, en el expediente judicial. Claro. A ver, no es que no considere correcto el plazo de vigencia de los 6 meses.
Yo, si Bien. redactara la ley, no lo hubiese puesto. Para mí es un error conceptual. Lo que digo, bueno, como la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, para salvar la constitucionalidad, prorroguémosla indefinidamente, cada 6 meses. En la práctica, Bien. lo único que hace esto es generar mayor trabajo judicial, porque se presentan los escritos, bueno, hay varias cuestiones prácticas, ¿no? Que también las podemos ver si quieren. Se presentan los escritos, la juez tiene que proveer, la otra parte puede apelar, es decir, se genera una actividad jurisdiccional, la verdad, innecesaria. Yo creo que no tendría que tener plazo y tendría, como recién se decía, en todo caso se puede levantar cuando cambiaron las circunstancias que la determinaron, porque la medida cautelar no hace cosa juzgada material, es meramente formal. Por lo tanto, cambiaron las circunstancias, se levanta la cautelar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Por favor. Bueno, Si no alguien sé tiene si alguna otra está pregunta, no sé, conectado. seria. ¿Alguna otra pregunta sí que quieran hacer? Sin hacerla por escrito, me refiero, pueden también preguntar. Perdón, doctora, si le parece, si le parece bien, ¿no? Por favor, al contrario. ¿Hay más? Bueno, doctor Comadira, yo, de mi parte, un placer. Le voy a dar la palabra a otro de los integrantes del Foro de Abogados, el doctor Pablo Ramela, que quería saludarlo y, bueno, a mí se me complicó un poco en el inicio todo el tema del protocolo. ¿Le paso, Pablo? Gracias, Celia. Buenas tardes, Julio. Ha sido realmente un placer escucharte y creo que como un retorno a las actividades del Instituto de Derecho Administrativo, queremos ser muy sinceros en el agradecimiento porque, bueno, obviamente la tecnología a veces no nos hace estar en un contacto cercano, pero obviamente por suerte hoy ha funcionado de mil maravillas. Y bueno, obviamente la claridad de tu exposición ha sido realmente para nosotros reconfortante. Pero también ha sido reconfortante la cantidad de participantes, porque hemos tenido una muy buena convocatoria y bueno, eso se debe también a tu exposición y a tu gran sabiduría en el tema. Así que bueno, de mi parte solamente estas palabras, muchísimas gracias. Sé que no es fácil dar una conferencia a distancia, pero creo que lo vamos logrando y ponemos todo para que así podamos tener contactos en forma permanente. Ha sido un gusto y bueno, por mi parte, muy buenas tardes a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que realmente estoy muy contento y muy honrado de que me hayan invitado y haber podido participar de este foro. La verdad que estoy muy contento, así que muchísimas gracias. Bueno, como yo no soy tan tecnológico, no sé cómo se hace un aplauso por vía digital, pero ahí va. Ahí, perfecto. Gracias. Ahí veo que hay una pregunta. Excelente. A ver. Sí. Se quería ¿La puedes preguntar leer? si un particular ¿La puedes se leer, reconoce. Pablo? Sí, por ¿Cómo? favor. ¿La puede leer, doctor? Sí, yo la leo. Por Se favor. quería preguntar si un particular se reconoce un derecho a través de un acto administrativo y luego por medio de otro acto administrativo se le deniega ese mismo derecho. ¿Puedo plantear una cautelar a fin de que se suspendan los efectos del último? Claro. Sí, puedo plantear una medida cautelar pidiendo que se suspenda este último acto administrativo. Habría que ver por qué se dicta este último acto administrativo, si es que revoca por oportunidad o anula por ilegitimidad. Si anula por ilegitimidad, claramente, y considero que es ilegítimo, podría plantear una medida cautelar para que se suspenda. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas felicitaciones de todos lados, muy claro, Gracias. como siempre, doctor. Bueno. No sé si alguien más quiere hablar. Carlos Munizaga. ¿Estás, Carlitos? ¿Doctor Munizaga? ¿Te parece correcto, Celia? Ah, sí, bueno.
Bueno, Adriel. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la Muchas invitación gracias. al foro y al instituto. La verdad que estoy muy contento. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. esperamos contar con usted en algún otro momento que nos pueda compartir sus conocimientos, doctor. Me Para nosotros encantaría. ha sido un enorme placer. Me encantaría, la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias.